Bienvenido a una lección sobre la ortogonalidad de las funciones propias. Algo que es muy útil en la siguiente sección es la propiedad de ortogonalidad de las funciones propias. Esta es una analogía de siguiente dato sobre los vectores propios de una matriz. Una matriz se denomina simétrica si la matriz A es igual a la transposición de la matriz. Recuerde encontrar la transposición de la matriz. Intercambiamos las filas y las columnas. Los vectores propios de dos valores propios distintos de una matriz simétrica son vectores de recuerdo ortogonales que son ortogonales son perpendiculares. Los operadores diferenciales que estamos tratando actúan de manera muy similar a una matriz simétrica, por lo tanto, obtenemos el siguiente teorema. Supongamos que x1 de t y x2 de t son dos funciones propias de los problemas 4.1 a 4.3 en el cuadro azul siguiente para dos valores propios diferentes lambda 1 y lambda 2. Entonces son ortogonales en el sentido de que la integral de a a b de x1 de t multiplicada por x2 de t de t es igual a 0. La terminología proviene del hecho de que la integral es un tipo de producto interno que ampliaremos esto en la siguiente sección. El teorema tiene una demostración muy breve y elegante, que ahora mostraremos. Comenzamos con las siguientes dos ecuaciones, x1, doble primo más lambda 1x, 1 es igual a 0 y los siguientes dos números primos dobles más lambda, multiplicamos la primera ecuación por x2, que se muestra en azul a la derecha, y luego multiplicamos la segunda ecuación por x1, que también se muestra a la derecha, y luego restamos, así que restando las dos ecuaciones tenemos x2 x1 doble primo menos x2 doble prime x1, y luego más lambda 1 por 2 menos lambda 2 x1 x2 es igual a 0. Y ahora movemos los dos términos que no contienen una lambda a la derecha, lo que nos da que lambda 1 por 2 menos lambda 2 por 2 es igual a x2 doble primo x1 menos x2 x1 doble primo, y ahora a la izquierda restamos el factor común de x1 x2, lo que nos da última línea aquí a la izquierda, que es la diferencia entre lambda 1 y lambda 2 veces x1 x2 es igual a x2, doble prime x1 menos x2 x1 doble prime. Ahora que tenemos esta ecuación integramos ambos lados de la ecuación con respecto a t de a b, y podemos descontar la constante lambda 1 menos lambda 2 a la izquierda y ahora, centrándonos en la derecha. La función integrando es igual a la derivada de x2 prime x1 menos x2 x1 prime, verifiquemos esto a la derecha. Si diferenciamos esta diferencia, debemos aplicar la regla del producto dos veces, que nos da x2 prime x1 prime más x1 x2 double prime y entonces tenemos menos la suma de x2 x1 double prime, y x1 prime x2 prime. Eliminar los paréntesis. Tenemos x2 prime x1 prime más x1 x2 double prime menos x2 x1 double prime menos x1 prime x2 prime. El primer y el último término son opuestos, lo que nos deja con x1, x2, doble primo menos x2, x1, doble primo, lo que equivale al integrando original función de x2 doble primo x1 menos x2 x1 doble primo, y ahora la integral deshace una derivada y, por lo tanto, la antiderivada es solo x2 prima x1 menos x2 x1 prime y ahora, a partir de aquí, f grande de b menos f grande de a es igual a 0, esta última desigualdad es cierta porque condiciones límite, por ejemplo, si consideramos el problema 4.1 que se muestra a continuación, que tiene las condiciones x de a es igual a 0, y x de b es igual a 0, entonces debe ser cierto que x1 de a es igual a x1 de b es igual a x2 de a es igual a x2 de b, todos son iguales a 0 y, por lo tanto, se deduce que grande f de b menos f grande de a debe ser 0, lo que significa x2 primos x1 menos x2 x1 primo. Es 0 tanto para A como para B, y luego vuelve al lado izquierdo de la ecuación, dado que lambda 1 es igual a lambda 2, el teorema sigue la integral de a b de x1 de t multiplicado por x2 de t de t es igual a 0, ahora que tenemos la prueba, volvamos y leamos el teorema una vez más. Supongamos que x1 de t y x2 de t son dos funciones propias de los problemas 4.1 a 4.3 que se muestran a continuación para dos valores propios diferentes y lambda 2. Entonces son ortogonales en el sentido de que la integral de a b de x1 de t multiplicada por x2 de t es igual a 0 y espero que esto te haya resultado útil.